¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este otro video en el que buscamos ayudarles a los productores a que les vaya muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que cada vez toma más relevancia en el mundo de la agricultura y es cada vez más importante en el cultivo, en la producción y en la cosecha del maíz. Y este tema vamos a hablar del hongo Fusarium y cuáles son sus implicaciones, los daños que le puede hacer un cultivo, los síntomas y cómo se controla. Así que vamos a eso y acompáñanos en este nuevo video. En realidad, el nombre Fusarium se refiere a un conjunto de patógenos que pueden afectar diferentes cultivos. Uno de los más comunes es el maíz. Hay dos especies que principalmente afectan a este cultivo aquí en México, que serían el verticiloides, Fusarium verticiloides, y el Fusarium graminearum. Este patógeno puede sobrevivir en el suelo, en restos del cultivo y puede afectar al maíz en cualquier fase de su ciclo, ya sea desde la germinación hasta la cosecha y generar grandes problemas para el agricultor si no se controla bien y afectar seriamente su rendimiento. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que prospera este hongo y cómo es que nosotros podemos identificarlo? Que sería parte de lo más importante que vamos a ver el día de hoy. Bueno, pues este hongo normalmente prolifera en condiciones de calor y de humedad. En este año, ahorita, estamos en el 2024 en el centro del país, México, y ha sido una temporada en la que la verdad ha llovido bastante bien, ha llovido mucho. De hecho, estamos en un cultivo de maíz donde se puede ver un muy buen desarrollo de planta, pero también pues las condiciones de la humedad que se han presentado, como algunas hierbas por aquí, algunas hierbas por allá, etcétera, etcétera. Y este es un caldo de cultivo perfecto para que crezcan estos patógenos. Ahora, estas condiciones normalmente propician no solo estas enfermedades, sino otras, y hay que estar muy al pendiente de cuáles son los síntomas que vamos a encontrar en nuestro cultivo, de los cuales hablaremos en un momento, que nos den el indicio de que este patógeno, que es el Fusarium, está presente. Bueno, pues ya hablamos de las generalidades de esta plaga, ya hablamos más o menos de cuáles son las condiciones que lo propician. Ahora, y como una de las partes más importantes, hay que aprender a distinguir cuáles son los síntomas que esta enfermedad conlleva para nuestro cultivo, para que nosotros podamos tomar las acciones necesarias y contrarrestarlo. Vamos a hablar de tres síntomas principales, aunque hay varios, en tres lugares específicos: la hoja, el tallo y la mazorca, que es donde más fácil y más rápido se pueden identificar. Como primer síntoma, vamos a encontrar manchas en nuestras hojas derivadas de que esta enfermedad ya entró a nuestro cultivo. Estas manchas van a ser cafés o grisáceas, eventualmente llevarán a la necrosis y muchas veces también incluso van a seguir o van a ser más bien previas a que siga una sequedad de la planta en su totalidad debido a problemas vasculares que ahorita vamos a revisar. Es importante que también, pues, si encontramos manchas foliares, porque este es un síntoma que puede ser difícilmente relacionado con Fusarium, igual estemos al pendiente de qué enfermedad es, porque puede ser también derivada de otros hongos, como puede ser la cercóspora, por ejemplo, que son manchas que pueden salir frecuentemente en nuestro cultivo. Pueden ser también manchas rojas, que pueden ser de roya. En general, este síntoma lo mencionamos porque no debe de dejar de mencionarse, pero de los síntomas perceptibles quizás sea el más difícilmente identificable, o sea, por el que el Fusarium es más difícilmente identificable. Pero pues hay que estar al tanto de todas maneras, ya sea este problema o sea otro, estar pendiente de estas manchas en las hojas y del grado que tenga de afectación nuestro maíz. Ahora, el segundo síntoma, que también es difícilmente perceptible porque ocurre por la parte interna del tallo de la planta y hay que estar pendientes de si esto puede suceder o no, es que normalmente se pudre el tallo y hay problemas en el sistema vascular de la planta debido a que esta enfermedad llega y empieza a pudrir el tallo de la planta, lo que justamente dificulta que suban nutrientes y agua a la misma y que aparezcan síntomas como por ejemplo el de las manchas de las hojas y la sequedad de la misma. Esto suele pasar más o menos a los 20-30 centímetros de la planta, aunque digo puede ser más arriba, más abajo, en general entre los 20 y los 30 centímetros se logra encontrar esta pudrición que normalmente este síntoma normalmente no sirve
para que nosotros podamos controlar el hongo en ese momento, sino simplemente para que después nos demos una idea de si el material, por ejemplo, que utilizamos, el maíz que utilizamos es susceptible a esta enfermedad o no, si tenemos esta enfermedad en nuestro campo, si ya es un problema con el que vamos a tener que estar lidiando en el futuro. Va a ser importante que aprendamos a identificarlo, no tanto por el control que podamos ejercer en ese momento sobre la enfermedad, que digo, algo se podrá hacer, pero va a ser difícilmente detectable, sino por lo que nosotros haremos a futuro si este problema se empieza a presentar en nuestras partes. Por último, se puede encontrar en la mazorca, una vez ya desarrollado el grano, la presencia de este hongo que suele transformar a los granos a un color blanco o rosado. En casos ya donde el hongo lleva mucho tiempo y ha hecho mucho daño, se puede incluso ver que los granos tienen una textura harinosa y que estos pues ya presentan un nivel de sequedad que debilita la estructura interna del mismo y los hace, pues eso, débiles y harinosos. Es importante que tengamos presente de si este problema se empieza a presentar en nuestros campos, porque, por ejemplo, como una de las consecuencias de estos síntomas, muchas veces cuando vivimos en lugares donde, por ejemplo, hay vientos muy fuertes, ¿no?, donde el aire de manera natural empieza a pegarle al cultivo, debido a esta pudrición, puede tirar el cultivo y hace que se caiga, muy frecuentemente conocido como acame, se acama el maíz, ¿no? Estos síntomas pues son principalmente los que se pueden encontrar en esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que puede proliferar este hongo? Bueno, pues ya este hongo puede proliferar sobre todo en los ambientes que son húmedos. La humedad es uno de los principales factores que hace que este hongo pueda proliferar y pueda desarrollarse en el cultivo. Por otro lado, los climas cálidos y las condiciones cálidas hacen que su ciclo también incluso aumente. Incluso puede haber varias afectaciones de varios cultivos en un mismo año y estas condiciones permanecen. Podemos encontrar que a lo mejor sembramos un maíz muy temprano y se vio afectado por estas condiciones, y luego sembramos un maíz un poco más tarde en otra ubicación y también se vio afectado en estas condiciones. Mientras haya humedad y calor, estas condiciones pueden presentarse. Y finalmente también los restos de los cultivos y la flora, ¿no?, las hierbas malas que están y se quedan en la parcela, son un factor para que esta enfermedad se quede ahí una vez que nosotros hayamos cosechado nuestro cultivo. Si nosotros cosechamos el maíz y no limpiamos, no reintegramos, no hacemos algunas o no tomamos medidas como las que yo estoy a punto de mencionar, esta enfermedad se va a quedar en el suelo y en el siguiente cultivo se volverá a presentar. Lo voy a repetir. Ahora, ¿qué tanta influencia tenemos nosotros en el control de esta enfermedad en el maíz? Esta es una enfermedad que es muy difícil de controlar, por eso cada vez está siendo más relevante en la producción de maíz a nivel México y a nivel mundial, porque controlar a este hongo es verdaderamente difícil. No sé si se habrán dado cuenta, me imagino que lo habrán pensado, pero ahorita que mencionaba los síntomas, pues básicamente son síntomas que son de difícil detección. Y ya una vez que lo detectamos, ya muchas veces suele ser muy tarde, a menos que estemos detectándolo, por ejemplo, en las mazorcas de nuestros granos en campo. Por ejemplo, esa sería una situación a lo mejor que sería excepcional. Pero en general, pues ahorita podríamos ver una planta y no darnos cuenta de que se está pudriendo por dentro, y podríamos ver manchas, pero pues pueden ser derivadas de muchas otras cosas y es difícil. Normalmente nos damos cuenta de que esta enfermedad está presente, por ejemplo, ya que tenemos el grano, pues se ve el fusarium en la cosecha, la pudrición de la mazorca. Nos puede afectar, ya cuando nosotros hayamos cosechado, puede afectar nuestro grano si no está a una humedad adecuada. Y por otro lado puede generar acames o puede generar que a lo mejor nuestro rendimiento no sea tan bueno. Podemos notar que nuestra parcela se seca algunas partes antes que otras y eso puede llegar a ser a lo mejor un problema y un falto desarrollo de la parte, por ejemplo, de la mazorca misma. Entonces, lo que es importante es que nosotros estemos pendientes de si empezamos a ver síntomas, si empezamos a encontrar síntomas, por ejemplo, en la cosecha de este año, y ya empecemos a pensar en qué vamos a hacer para reducir esa carga en los años posteriores. Ahora, ¿cómo controlamos una vez que nosotros nos damos cuenta de que este problema está en el campo? Vamos a mencionar 4 cosas principales. Número 1, que serían número 1 y número 2, que serían las dos más importantes: rotación de cultivos y selección de variedades tolerantes. Y luego además podemos utilizar control químico para reducir la carga y un buen manejo post cosecha. Serían las principales 4, ¿no?
Número 1, manejo de rotación de cultivos. Hay muchos cultivos que no son presa de esta enfermedad, como lo son por ejemplo muchas leguminosas o muchos pastos, y que nos van a ayudar a reducir la carga que esta enfermedad pueda tener, por ejemplo, en un cultivo donde puede afectar mucho, como lo es el maíz, y nosotros hacemos un ciclo intermedio entre producción de maíz y producción de maíz. Es decir, ahorita nosotros podemos meter el maíz, terminamos este ciclo, luego rotamos por a lo mejor un cultivo que no tenga tanta carga después de algunos ciclos de maíz, rotarlo por otro cultivo que no tenga tanta carga de Fusarium o que no sea afectado por Fusarium, para reducir las esporas, reducir la presencia del cultivo en suelo, mejorar la salud. Además pueden ser, por ejemplo, cultivos que puedan fijar a lo mejor nutrientes o que puedan ayudar a esta misma nutrición. La rotación de cultivos tiene muchos beneficios y ya después volvemos a producir maíz. Segundo, la utilización de variedades tolerantes. Ok, ya hago mi rotación de cultivos, qué bueno. Hay que ver en cada zona cuáles son las variedades que tienen más tolerancia a estas enfermedades, porque está demostrado científicamente que hay grados de tolerancia tanto a enfermedades como a plagas en los diferentes tipos y cultivos que hay de maíz. Por ejemplo, nosotros en Masix tenemos varias variedades que recomendamos, dependiendo de dónde estemos y para qué sea la producción y tal, que son tolerantes a esta plaga, más bien a esta enfermedad, y que nosotros recomendamos dependiendo del uso que se le vaya a dar, etcétera. Entonces, hacer tú tu propia experimentación, hacer tus propias pruebas, meter algunos surcos de varias variedades. Si tú tienes un problema presente en el campo, acudir a lo mejor a recursos de la información como estudios, como análisis, como a lo mejor estudios que hagan a lo mejor, por ejemplo, asociaciones como INIFAP, que luego también ya meten este índice en sus evaluaciones, ¿no? ¿Qué tanta tolerancia hay a Fusarium? A lo mejor a alguna asociación privada, por ejemplo, como a lo mejor Alpura, que luego hace análisis, etcétera, etcétera, y buscar qué variedades van a tolerar más esta enfermedad. Como tercera medida de control podemos meter a lo mejor algunos productos químicos, o por ejemplo también está el control biológico, como podría ser a lo mejor la inoculación de nuestras plantas con, pues no sé, podría ser micorrizas, podría ser tricodermas, podría ser a lo mejor con algún otro hongo que pueda llegar a las raíces y evitar que otros hongos que no son benéficos, como los que yo acabo de mencionar, sino que son perjudiciales, puedan llegar a la planta. Puede haber también algún control químico, hay diferentes soluciones en el mercado que puede ayudar a solucionar esto o a reducir la carga. Ahí ya habrá que pedir recomendaciones específicas dependiendo de dónde estemos y cuál sea el asesor que nosotros tengamos en este sentido para que nos haga la mejor recomendación. Y finalmente, ya en un tema post cosecha, es muy importante, por ejemplo, por razones como esta, que nosotros dejemos que nuestro maíz llegue al 15-14% de humedad para cosecharlo. Si nosotros lo metemos húmedo, a donde nosotros lo vayamos a guardar, va a ser muy probable que este desarrolle estos problemas y estas enfermedades. La colonización por hongos suele ser muy frecuente cuando el maíz se cosecha demasiado húmedo. Hongos como por ejemplo podría ser el Penicillium, que es este hongo azul que luego le afecta a las cosechas, o el Fusarium, pudrición u otras enfermedades y otras afectaciones pueden llevar a que nosotros mermemos la calidad de nuestra cosecha e incluso perdamos cosecha por estos problemas. Y bueno, muchas gracias por su atención, por habernos escuchado en este nuevo video. Recuerden que esta es una iniciativa que hacemos en Masix para ayudarle a los productores a que tengan mejores resultados, a que les vaya mejor, a que puedan identificar problemas como del que acabamos de hablar en su campo y puedan tomar las medidas necesarias pues, para solucionarlo y que les vaya mejor. Yo soy Santiago, no se olviden de pues al final del día ayudarnos a que esto llegue a más personas, promocionar los videos, darle like, suscribirse al canal para futuro contenido que vamos a seguir produciendo. Espero que les vaya muy bien y que estén a todo dar. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.